Es la primera civilización conocida del mundo y también la más misteriosa. Lo extraordinario de los sumerios es que inventaron la rueda, las matemáticas, la escritura, pero no sabemos de dónde vinieron ni quiénes fueron. Los sumerios son responsables de docenas de innovaciones que son esenciales para la sociedad moderna. Vivimos en el legado de la primera civilización sumeria. Y afirmaban que todo había sido posible gracias a seres que bajaron del cielo. Esos dioses que vinieron a la tierra les dieron dones, conocimientos. ¿Es posible que las antiguas tablillas sumerias contengan los secretos de nuestro pasado alienígena? La primera civilización comenzó allí mismo, debido a la intervención directa de extraterrestres que venían de otro mundo. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. En el corazón de Oriente Medio se halla una región conocida como la Media Luna Fértil. Se cree que fue el primer lugar del mundo con agricultura organizada, donde por primera vez el hombre adaptó la tierra para cultivar en ella. Dentro de dicha región estaba Mesopotamia, donde hace miles de años surgieron varias de las primeras civilizaciones conocidas del mundo. En la antigua Mesopotamia había jardines, se controlaba el agua. Ahora es diferente, todo es árido. Si vemos el lugar pensamos, espera, ¿aquí? El clima era diferente, la vegetación era muy distinta. A menudo llamada la cuna de la civilización, Mesopotamia fue el hogar del Imperio Acadio, que surgió en el 2334 a.C., del Imperio Asirio, que inició en el 2025 a.C., y del Imperio Babilónico, establecido en 1894 a.C. Durante siglos, los arqueólogos creyeron que estos fueron los primeros pueblos en habitar la zona. Sin embargo, en el siglo XIX se descubrieron unas antiguas tablillas de arcilla que alterarían drásticamente la cronología establecida para la civilización humana. El siglo XIX fue una época de grandes exploraciones en Mesopotamia, en las que encontraron tablillas cuneiformes, tablillas con varios idiomas involucrados. Entre ellos había acadio, había asirio y babilonio. Pero a mediados del mismo siglo, el reverendo Edward Hincks, un erudito irlandés del Trinity College de Dublín, empezó a darse cuenta de que había evidencia de escritura mucho más antigua, algo sumamente importante. Significaba que tuvo que haber existido una civilización anterior. En 1869, más de 2 décadas después de que Edward Hincks descubriera la singular lengua cuneiforme, los arqueólogos le dieron el nombre de Sumeria, esto basándose en los escritos acadios que hacían referencia a la tierra de Sumer, que los eruditos creían era el lugar donde se había originado el misterioso idioma. Luego, en 1877, en el antiguo emplazamiento de Girsu, en lo que hoy es Irak, se encontraron 9 enormes estatuas de piedra en representación de un rey llamado Gudea, que gobernó hace más de 4100 años. En cada una de las estatuas había inscripciones en sumerio, lo que indicaba a los estudiosos que se trataba de las primeras representaciones jamás halladas de un sumerio. El descubrimiento de las estatuas de Gudea en Girsu fue la prueba definitiva de que la escritura cuneiforme sumeria procedía de una civilización perdida. Y la verdad es que se habían descubierto estructuras y reliquias sumerias, las cuales se habían atribuido a otras civilizaciones. Ahora sabían que había una civilización llamada Sumeria. Pero no fue sino hasta la década de 1920 cuando se descubrieron miles de reliquias y textos cuneiformes que comprendieron lo antiguo de la civilización. En 1928 se publicó un artículo en Scientific American con el subtítulo
¿Quiénes eran los antiguos sumerios? Nadie lo sabe. Pero tras casi un siglo de recopilar datos, los arqueólogos han determinado al menos un hecho indiscutible. Los sumerios son la civilización más antigua jamás descubierta, apareciendo alrededor del 5000 a.C. y precediendo a toda otra civilización conocida en al menos 2500 años. Los sumerios desaparecieron completamente del mapa. Se extinguieron como los dinosaurios y la única razón por la que hoy sabemos de ellos es por la llegada de la arqueología, por las excavaciones en Medio Oriente y el hallazgo de pruebas de su existencia, su arquitectura y su escritura. Una vez que los arqueólogos supieron de la civilización sumeria, se organizaron importantes excavaciones en Irak y se empezó a descubrir que los sumerios eran responsables de muchas innovaciones que cambiaron el mundo, como la rueda. La primera rueda de alfarero con un eje fue hallada en la ciudad sumeria de Ur y data del año 3129 a.C. Posteriormente, esto condujo a los primeros vehículos con ruedas. Muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados, los sumerios las inventaron. Por eso son tan crucialmente importantes. De Sumeria surge la escritura. De Sumeria surgen las matemáticas. Fueron los sumerios quienes inventaron el arado. Fueron quienes por primera vez trabajaron el cobre, los primeros en extraer metal de la roca. Los sumerios también construyeron algunas de las primeras estructuras piramidales conocidas. En cuanto a los sumerios y los zigurats y los templos que construyeron, las construcciones eran en su mayoría de ladrillos de barro. Así que casi todo fue destruido por agua o enterrado por el tiempo. Pero hay elementos de esos templos, como las estatuas gigantes, que sobrevivieron por estar hechas de piedra, y algunas están en condiciones increíbles aún. Según los historiadores conservadores, los primeros zigurats se construyeron alrededor del 4000 a.C., unos 1300 años antes que las primeras pirámides escalonadas de Egipto. Pero quizás sea aún más impresionante el hecho de que los sumerios diseñaran estas estructuras utilizando un avanzado sistema de conteo. Una de las primeras civilizaciones en hacer uso real de las matemáticas fue la antigua Sumeria. Y lo más interesante es que utilizaban las matemáticas en un sistema de base 60, llamado sexagesimal, a diferencia del sistema decimal de base 10 que utilizamos hoy en día. Brinda más flexibilidad en el uso de los números que si solo utilizamos un sistema decimal y llevó a todo tipo de descubrimientos extraordinarios en matemáticas, astronomía, entre otras cosas. Por ejemplo, podían hacer planos precisos de un gran edificio a escala y calcular cuántos ladrillos se necesitaban. De hecho, tenían un enfoque muy moderno ante los problemas más prácticos de, por ejemplo, arquitectura o cálculo. Aunque en los últimos 100 años se ha descubierto mucho sobre los sumerios y sus logros, el origen de esta cultura tan desarrollada sigue siendo un misterio. Lo extraordinario de los sumerios es que no sabemos de dónde vinieron y tampoco quiénes fueron. Los antiguos sumerios tenían tecnología, tenían ciencia, y todo miles de años antes del gran surgimiento de la civilización en Egipto. ¿De dónde procedían estos conocimientos? ¿Cómo adquirieron información tan profunda? ¿Qué podría explicar cómo este misterioso grupo de personas pasó tan rápido de ser cazadores-recolectores a formar la primera civilización del mundo? Según los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta puede hallarse examinando las tablillas sumerias recientemente traducidas que describen a seres de otro mundo que bajaron del cielo. Cuando los arqueólogos empezaron a descubrir reliquias sumerias en el siglo XIX, no sabían nada de la antiguamente desaparecida civilización. Las reliquias ofrecían escasas pistas sobre la cultura sumeria y muchas de sus estructuras, hechas de ladrillos de barro, se habían erosionado casi por completo. Afortunadamente, lo que sí logró sobrevivir a los estragos del tiempo fueron miles de tablillas de arcilla que contenían escritura sumeria. Los sumerios tenían una lengua fonética totalmente desarrollada, escrita en tablillas de arcilla, en lo que se denomina cuneiforme. Cuneiforme viene del latín cuneus, que significa cuña.
Los sumerios tenían estiletes de caña con una punta en forma de cuña y, valiéndose de arcilla húmeda, marcaban esta para formar su escritura. Una de las grandes cosas que hicieron los sumerios fue escribir con precisión sobre arcilla usando estiletes y luego hornear la arcilla para que se volviera ladrillo, que con el paso de los siglos se convirtió pues en piedra. A diferencia del papiro, que se daña fácilmente porque hacemos hallazgos de papiros todo el tiempo, pero no podemos abrirlos porque son muy frágiles. Ese no es el caso con las tablillas. Las primeras tablillas se descubrieron antes de que los arqueólogos supieran siquiera que la civilización sumeria había existido, pero los lingüistas recibieron una importante herramienta para descifrar las tablillas en 1850. El arqueólogo británico Austin Henry Layard dirigía las excavaciones en un antiguo palacio asirio cuando se topó con una biblioteca de más de 30.000 tablillas cuneiformes. Algunas de las tablillas contenían no solo esa misteriosa escritura que luego sería identificada como sumeria, sino cuneiforme babilónica a su lado, que los lingüistas habían descifrado unos años antes. Finalmente, los eruditos tenían lo que necesitaban para traducir la lengua desconocida, aunque aún pasarían varias décadas antes de que pudieran realmente leer los textos. No fue sino hasta principios del siglo XX que logramos traducir aquellas tablillas cuneiformes. Pasamos por un periodo de varios miles de años sin saber nada de esta gente y de pronto se produce una explosión de conocimientos sobre ellos. Los antiguos mesopotámicos usaban esas tablillas de arcilla para variedad de documentos, privados, permanentes, a largo o a corto plazo, que hoy en día podemos leerlas como si acabaran de escribirlas. Los investigadores han descubierto detallados libros de contabilidad, correspondencia oficial gubernamental y hasta textos médicos. Pero lo más interesante para los teóricos de los antiguos astronautas es un conjunto de 7 tablillas conocidas como el Enuma Elish, que describe a poderosos seres que descendieron del cielo. El Enuma Elish consta de 2 libros diferentes y en ambos se dice que hace mucho tiempo los dioses crearon a los seres humanos para que difundieran el conocimiento aquí en el planeta Tierra. El Enuma Elish es un mito de la creación muy importante e indica que esos dioses, los llamados Anunnaki, cuyo significado literal es del cielo a la tierra, vinieron a crear al hombre a su imagen. Los Anunnaki son los dioses fundadores de su civilización. Eran maestros de las artes y también de las ciencias, y aportaron cualidades civilizadoras a esa parte del mundo. De modo que para los sumerios, su conocimiento no se originó en ellos mismos. Sus inventos, sus grandezas no eran creaciones propias, se las enseñaron los dioses. Los Anunnaki cuidaron de los sumerios para que estos formaran su gran civilización. ¿Pero quiénes eran los Anunnaki? ¿Eran extraterrestres? Eso es lo que dicen los sumerios. ¿Podría ser que los Anunnaki no fueran dioses, sino visitantes de otro mundo? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, al tiempo que sugieren que hay más evidencia en una tablilla sumeria recién traducida, que arroja nueva luz sobre una famosa historia de la Biblia. Londres, Inglaterra, 2014. El doctor Irving Finkel, uno de los principales expertos del mundo en escritura cuneiforme y curador del Museo Británico, publica la traducción de una tablilla sumeria de hace 3.700 años. El texto contiene un pasaje que es casi idéntico al relato bíblico de Noé y el diluvio universal. Todo el que haya leído el libro del Génesis y conozca la historia del diluvio, con el arca, Noé, los animales de ambos sexos, etc., quedará asombrado cuando lea este texto sumerio por primera vez, porque, qué curioso, son la misma historia. Cuando esta tablilla llegó a mi escritorio, fue un momento abrumador para mí. La tablilla es, como mínimo, 1000 años más antiguas que la historia de la Biblia. Por supuesto que eso significa que la historia sumeria y la historia bíblica tienen una conexión inseparable. No hay duda de ello.
La tablilla descifrada por el Dr. Finkel forma parte de una historia sumeria conocida como la Epopeya de Gilgamesh, cuyo protagonista se cree estaría basado en un rey histórico que gobernó en el tercer milenio antes de Cristo. La historia más antigua del mundo occidental es la Epopeya de Gilgamesh. Es un relato de al menos 4.000 años de antigüedad. Trata de muchas cosas, entre otras de la incesante búsqueda de la inmortalidad y de que el hombre fue privado de ella. Además de las descripciones de un gran diluvio, la Epopeya de Gilgamesh también incluye la historia de los Anunnaki y su relación con la humanidad. Según el texto, Enlil, el rey de los Anunnaki, está en pugna con su hermano Enki, el creador de los primeros humanos. Enki es visto como benevolente, un partidario del desarrollo de la humanidad, mientras que a Enlil lo perciben como militarista antihumano. A lo largo de las epopeyas sumeristas hay una batalla perenne entre dos fuerzas opuestas, dos hermanos. Los dos hermanos tienen opiniones muy diferentes sobre esta nueva raza humana que rápidamente se multiplica. El rey Enlil quiere enviar un gran diluvio a la Tierra para destruir a la humanidad, que, según él, está fuera de control. Pero Enki lucha por salvar la civilización que él mismo ayudó a crear. La historia narra cómo el dios Enki se lleva aparte a un ser humano y le dice que construya un arca para ponerse a salvo. Según los propios sumerios, había una civilización antes del diluvio que ya contaba con toda su sabiduría. Tenían la escritura, tenían la rueda, tenían las matemáticas, todas esas ciencias agrícolas, pero el diluvio acabó con todos ellos. Lo que quedó fueron los sumerios. Después del diluvio, se decía que los dioses transmitieron conocimientos específicos, sabiduría y enseñanzas a ciertos sumerios para reiniciar la civilización. Y se supone que de ahí procede toda la cultura conocida como Sumeria. ¿Puede el hecho de que el mismo relato de un gran diluvio aparezca tanto en la Biblia judeocristiana como en un relato sumerio escrito al menos 1000 años antes apoyar la noción de que dicho acontecimiento fue real y además causado por seres de otros mundos? Y de ser así, ¿por quiénes? Quizás podamos conseguir más pistas al examinar una traducción alterna de las tablillas sumerias, una que revela increíbles y muy controversiales detalles sobre los Anunnaki. Ciudad de Nueva York, 1976. Se publica un polémico libro titulado El 12º planeta, que contiene una nueva traducción de varias antiguas tablillas sumerias. Su autor, Zecharia Sitchin, de 56 años, es un investigador sobre Sumeria que ha pasado más de una década estudiando la escritura cuneiforme. La traducción de Sitchin sugiere que los orígenes de la civilización sumeria y sus dioses, los Anunnaki, son mucho más profundos de lo que sugieren los académicos ortodoxos. Zecharia Sitchin se encontró en la posición única de haber crecido leyendo la Biblia hebrea y de saber leer lenguas antiguas, en concreto de saber traducir escritura cuneiforme. Él fue capaz de deducir la historia y hablarnos del significado detrás de muchas de estas tablillas. Mi amigo Zecharia Sitchin era un hombre brillante. La idea detrás de los Anunnaki en su traducción es que eran maestros del espacio. Los Anunnakis eran visitantes extraterrestres, estuvieron aquí y crearon seres humanos a su propia imagen. En la interpretación de Sitchin de las leyendas sumerias, luego del diluvio, los Anunnaki regresaron a la Tierra, pero comenzaron a mantener cierta distancia de la humanidad. De hecho, fueron desapareciendo de la historia. Pero no sin dejar atrás maestros que instruyen a la humanidad en diversas artes y ciencias, en conocimientos rudimentarios de la civilización y códigos de conducta. Ese, según Sitchin, es el origen de los sumerios, es la raíz de sus conocimientos y el por qué fueron los primeros en hacer tantos descubrimientos e invenciones. Todo provino de los Anunnaki. Aunque los propios sumerios identificaban a los Anunnaki como seres que habían descendido del cielo, la mayoría de los estudiosos los interpretaron como personajes de ficción. Pero Sitchin afirma que los textos son claros relatos históricos de encuentros sumerios con extraterrestres
y dice que estos incluso especifican de qué planeta proceden. Zecharia Sitchin postuló que los Anunnaki eran en realidad astronautas del pasado de un planeta al que llamó Nibiru. Un planeta invisible para nosotros que sigue una trayectoria elíptica y solo se acerca a la Tierra cada 3.000 años, más o menos. Tal y como predijo Sitchin cuando presentó al mundo su polémica traducción de la historia sumeria de la creación en los años 70, la comunidad académica muy pronto la desestimó. Sus críticos afirmaron que nunca podría existir un planeta con una órbita elíptica como Nibiru en nuestro sistema solar. Solo que 40 años después, en el 2016, astrónomos de Caltech anunciaron haber encontrado pruebas de un nuevo objeto celeste justo después de Plutón. El reciente descubrimiento hecho por 2 astrónomos de Caltech es increíble. Hallaron pruebas de que en nuestro sistema solar puede haber un planeta X que orbita en el sistema solar quizá una vez cada tantos miles de años en una órbita altamente elíptica. Aunque los astrónomos aún no han confirmado la existencia de un planeta X, algunos investigadores creen que su ubicación y órbita teóricas coinciden con exactitud con lo que Zecharia Sitchin afirmó haber encontrado 40 años antes en antiguas tablillas sumerias, y otro hallazgo hecho en los años 80 se hizo eco de una de sus teorías más profundas. Un pilar de la hipótesis de Zecharia Sitchin era su creencia en que los Anunnaki habían alterado genéticamente el genoma humano hace unos 250.000 años, y ahora descubrimos algo muy interesante. Científicos que estudiaban el genoma humano encontraron una alteración genética que fusionó 2 cromosomas y generó uno muy importante hace unos 250.000 años. Dio rienda suelta al potencial humano, nos otorgó nuestras habilidades humanas, incluyendo capacidad de entender matemáticas, también arte y de hacer ciencia. ¿Podrá el descubrimiento de que el genoma humano sufrió un cambio importante hace 250.000 años validar la traducción de Sitchin de las tablillas cuneiformes? ¿Habrán desempeñado un papel los Anunnaki en la creación de los seres humanos, como indican los textos sumerios? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen sí, y añaden que esto también apoya la idea de que el ADN humano fue manipulado por extraterrestres. Es maravilloso saber que en alguna parte esta nueva composición genética empezó y que antes de eso nadie más la tenía. Entonces, ¿cómo surgió todo esto? Un grupo de extraterrestres llegó a nuestro planeta y de uno de nuestros ancestros, llámelo simio o lo que sea, da igual. Tomaron algunas células, cambiaron el código genético de esas células y gracias a esa mutación artificial nos distanciamos del árbol genealógico. Así está escrito en cuneiforme sumerio. Siempre ha habido un problema de traducción, una falla de interpretación. ¿Podría la traducción de Zecharia Sitchin ser correcta? ¿Fueron los Anunnaki seres extraterrestres reales que ayudaron a los sumerios a desarrollar su civilización y les enseñaron sobre la creación de la humanidad? Y de ser así, ¿existirá evidencia física que apoye sus historias de visitación alienígena? Los teóricos de los antiguos astronautas opinan que sí, señalando el emplazamiento con los bloques megalíticos más grandes que se hayan descubierto. Sur de Irak, 2022. Arqueólogos del Museo Británico están excavando el antiguo sitio arqueológico de Girsu cuando descubren muros antiguos hechos de ladrillo de barro. Luego determinarían que los muros formaban parte de 2 templos construidos hace unos 4.500 años para rendir culto al dios sumerio Ninurta. Anunciaron el descubrimiento del Palacio Señorial de los Reyes y del Templo del Pájaro Blanco del Trueno. Los 2 son lugares míticos, buscados durante generaciones. Antes solo existían en tablillas y registros de texto, teniendo todo el mito del ave del trueno un vínculo con Ninurta. Ninurta era un ave celestial y el avatar de aquel considerado un gran dios. La razón por la que se construyó este templo es porque un rey de la ciudad-estado local tuvo una serie de sueños sobre el dios Ninurta.
La historia del dios pájaro de trueno emana del relato del rey Gudea, el mismo rey cuyas estatuas fueron halladas en este mismo lugar en 1877. Junto a aquellas estatuas se encontraron los cilindros cuneiformes más grandes jamás descubiertos, inscritos por el rey Gudea mismo, quien escribió que el dios alado gigante Ninurta le ordenó construir esos dos templos en su honor. Los propios arqueólogos dicen que este templo se construyó en torno a una visión que tuvo un hombre en la que una gigantesca ave de trueno descendía de los cielos. Y personalmente siento que esto tiene mucho que ver con alienígenas porque, para quien no sepa nada de tecnología avanzada, alguien que desciende de los cielos en un vehículo, obviamente le va a parecer que es una persona con alas porque vino desde el cielo. Es posible que el relato del rey Gudea sobre una deidad gigante y alada fuera en realidad un encuentro con un vehículo aéreo que transportaba a un visitante alienígena. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que hay más evidencia de que los sumerios presenciaron naves extraterrestres bajando del cielo en la epopeya de Gilgamesh. En la epopeya de Gilgamesh, el mismo se encuentra con los Anunnaki en el llamado lugar de aterrizaje, la zona donde los dioses descienden para verse con él. El texto habla de una especie de nave que va de aquí a los cielos. En el mundo antiguo se hablaba de carruajes de los dioses. Actualmente nos preguntamos, ¿es un cohete? ¿Es una nave espacial? Gilgamesh vio a los dioses descender sobre el planeta y luego ascender. De hecho, incluso habla de oír sonidos fuertes y ver fuego y humo cuando los dioses partían hacia el cielo. Para mí, eso suena exactamente como un cohete. En su libro El duodécimo planeta, el investigador sobre Sumeria, Zecharia Sitchin, propuso que el lugar de aterrizaje descrito en el poema épico es un yacimiento megalítico al que puede accederse aún hoy en día. Según Sitchin, la ubicación es Baalbek en el Líbano, donde encontramos una gigantesca plataforma que parece lo que bien podría ser un punto de aterrizaje. Hoy en día, la mayoría conocemos Baalbek como la sede del templo romano de Júpiter, construido en el siglo I a.C. Pero bajo el templo hay una enorme plataforma de piedra que se cree fue construida miles de años antes. Una estructura compuesta por bloques megalíticos de hasta 800 toneladas métricas de peso, u 800.000 kilogramos. Esa plataforma es increíble porque contiene algunas de las piedras más grandes jamás talladas y además fue creada por el ser humano en la antigüedad. Estos bloques además se encuentran en el cuarto nivel de la estructura y de alguna manera lograron levantarlos. En mi opinión, allí se usó tecnología que fue transmitida a la población local por visitantes extraterrestres. En lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas, la historia de la plataforma de aterrizaje en la epopeya de Gilgamesh, así como el encuentro del rey Gudea con un ser alado gigante, sugieren con vehemencia que el pueblo sumerio fue testigo de naves voladoras descendiendo del cielo. Pero se dice que el detalle más convincente de todos es la descripción sumeria del dios Ninurta como un pájaro del trueno. Cuando escucho que un ser parecido a un ave gigante de trueno descendió de los cielos, lo que yo pienso es, un momento, ya he escuchado esto. Ya que en Norteamérica existen muchos mitos de nativos estadounidenses que empiezan con aves de trueno, aves de luz, de las que surgieron los llamados cachinas, siendo estos quienes primero trajeron el conocimiento. También hay historias como esa en la antigua India. Imaginemos que no sabemos nada de tecnología y que de repente vemos un gran avión en el aire. En primer lugar, parecería un ave. Y en segundo lugar, hace demasiado ruido, como un trueno. Y por supuesto que lo llamaríamos ave de trueno. Eso de ahí es un claro ejemplo de tecnología mal interpretada. Entre las miles de tablillas sumerias que se han traducido, hay innumerables historias sobre los Anunnaki y sus interacciones con los humanos. ¿Podría tratarse de los primeros relatos escritos de encuentros con extraterrestres?
Quizás se puedan encontrar más pistas estudiando lo que algunos investigadores creen que son los restos de un Anunnaki. Sureste de Irak, 1926. El arqueólogo británico Sir Charles Leonard Woolley lleva a cabo una excavación a gran escala de la ciudad sumeria de Ur. Las excavaciones comenzaron a revelar una extraordinaria necrópolis. Y a medida que fueron apareciendo más y más valiosos ajuares funerarios, piezas de arte y joyas, quedó claro que se trataba de un núcleo urbano importante que existía desde tiempos sumerios. Woolley pronto se dio cuenta de que lo que habían hallado en el centro de Ur era un enorme cementerio con más de 1,800 tumbas, todas con increíbles reliquias y riquezas, entre las que había 16 tumbas reales. Fue un descubrimiento espectacular que asombró al mundo, y Woolley escribía sobre ello en la prensa a medida que hallaba cosas, y la gente corría a comprar los diarios para leer sobre el nuevo episodio, porque fue algo dramático y muy emocionante. El equipo de Woolley desenterró una reliquia extraordinaria tras otra, incluyendo un recipiente de oro para cosméticos en forma de concha marina, una vasija de oro con forma de huevo de avestruz y una cabeza de león hecha de plata, lapislázuli y nácar. El equipo de arqueólogos de Woolley consiguió tumbas con instrumentos musicales, oro y joyas. Descubrieron que aquella civilización sumeria clásica era una sociedad muy opulenta. Ur fue descubierta casi 70 años antes de las excavaciones de Woolley, cuando en 1853 un grupo de arqueólogos excavó un zigurat que contenía una inscripción con el nombre de la antigua ciudad. Fue considerado un hallazgo extraordinario porque los eruditos bíblicos creían que se trataba de la misma ciudad de Ur mencionada en el libro del Génesis, el hogar de Abraham. La Biblia nos cuenta la historia de Abraham. Abraham creció en la ciudad de Ur. Un detalle importante, porque él es considerado el patriarca tanto del judaísmo como del cristianismo y el islam, porque el mensaje de Abraham era que solo hay un Dios verdadero. Durante las excavaciones de Woolley en 1926, se hizo un descubrimiento aún más impresionante relacionado con un evento descrito tanto en la Biblia como en el texto sumerio de la epopeya de Gilgamesh. Woolley y su equipo excavaron bajo las tumbas, alcanzando una profundidad de 19,5 metros, donde encontraron una capa de lo que parecía ser limo, de unos 4 metros de espesor, que indicaba una gran inundación. El equipo excavó en otros puntos, 14 en total, y encontró exactamente lo mismo en los 14 lugares. Leonard Woolley asumió que aquello era prueba del gran diluvio, presente tanto en la Biblia como en los textos sumerios, y que se trataba de un acontecimiento real. Pero de todos los hallazgos hechos en Ur, quizá ninguno sea más extraordinario o controversial que una gran tumba de piedra que contenía el cuerpo de una reina sumeria. Leonard Woolley desenterró una fabulosa e increíble tumba de la reina Puabi, que fue un descubrimiento impactante en su momento. Su cuerpo estaba intacto, cubierto de adornos de oro y un increíble tocado de oro. Tenía sellos cilíndricos adheridos a su cuerpo que le identificaban como la reina. Numerosas reliquias halladas dentro de la tumba la identificaban como perteneciente a la reina Puabi, quien, los investigadores creen, fue una figura importante, basándose en el impresionante número de joyas enterradas con ella. Cuando el investigador Zecharia Sitchin examinó el cráneo de Puabi décadas más tarde, determinó que, a pesar de estar muy dañado, presentaba anomalías muy inusuales. Al investigar el descubrimiento de la reina Puabi, Zecharia Sitchin descubrió que su cráneo lucía alargado, lo que lo llevó al polémico razonamiento de que debió ser un híbrido de Anunnaki y humano. Sus rasgos parecen alienígenas. ¿Era acaso algún tipo de extraterrestre?
Los restos de la reina Puabi ahora residen en el Museo de Historia Natural de Londres. Por años, Sitchin rogó a los encargados del museo que analizaran su ADN, pero estos se negaron. Por desgracia, los científicos de carrera dijeron, no, esto no es digno de nuestro tiempo. Para mí es como que, al fin, tenemos restos reales que podrían probarse para confirmar un origen extraterrestre. ¿Podrían los restos de la reina Puabi aportar pruebas irrefutables de que la civilización sumeria fue producto de intervención extraterrestre? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que otra cuestión, quizá aún más importante, yace en si la misteriosa civilización es mucho más antigua de lo que los arqueólogos han imaginado. La mayoría de los historiadores clásicos coinciden en que, según las pruebas arqueológicas, los sumerios aparecieron en Mesopotamia alrededor del año 5000 a.C., pero en los textos cuneiformes que han sido traducidos, los propios sumerios afirman que la civilización, de hecho, comenzó con sus antepasados, quienes vivieron miles de años antes, en una época previa a lo que la epopeya de Gilgamesh y la Biblia judeo-cristiana describen como el diluvio universal. Los orígenes de los sumerios aún son objeto de estudio. Hay quienes estiman que procedían de una tierra perdida que se hundió. Esta es una posibilidad intrigante con todos los mitos sobre un diluvio. Pero algo interesante relacionado con esto es que frente a las costas de Israel está la ciudad sumergida de Atlit Yam, la cual data de antes del año 7000 a.C. Tiene una serie de estructuras circulares de piedra, avenidas y edificios comunales y domésticos. Así que, si existe una zona sumergida de la que los sumerios habrían procedido, quizás deberíamos sondear el mar Mediterráneo. Sirven las ruinas submarinas de Atlit Yam de hace más de 9000 años como prueba de que las historias sumerias de una civilización prediluviana son ciertas. Y más sorprendente aún, se han descubierto estructuras de piedra incluso más antiguas en el yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, situado solo 650 kilómetros al noroeste de la antigua Sumeria. Göbekli Tepe fue descubierto en 1994 por el profesor Klaus Schmidt del Instituto Arqueológico Alemán. Comenzaron a encontrar una serie de piedras verticales, muchas de ellas talladas con forma humana, con brazos a los lados y manos que abrazaban el frente. La datación por radiocarbono de reliquias halladas en Göbekli Tepe sugiere que el antiguo yacimiento tiene más de 12.000 años de antigüedad, más de 5.000 que los sumerios, pero algunos investigadores han notado una curiosa conexión entre ambas culturas. Göbekli Tepe es un enorme complejo en el que se aprecia un tallado, como de 3 bolsas posadas sobre criatura como un ave. Resulta fascinante que haya tallados similares de bolsas unos 650 kilómetros del sur, donde vivían los antiguos sumerios. Allí las bolsas están en manos de unas figuras aladas llamadas Anunnaki. Esto sugiere una conexión anteriormente desconocida entre los sumerios y Göbekli Tepe. Tal vez ahí esté la respuesta al verdadero origen de los sumerios. ¿Es posible que los constructores de Göbekli Tepe sean los antepasados de los sumerios? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que la respuesta puede encontrarse en los miles de textos sumerios que aún no han sido traducidos. Expertos calculan que hasta 90% de los textos originales se perdió, pero aún puede haber minas de valiosa información esperando a ser traducida, que puede contener datos que nos obliguen a replantearnos todo lo que creíamos saber. Lo cierto es que los sumerios fueron los primeros en desarrollar las matemáticas, también la agricultura, la astronomía, la ingeniería. Nuestra civilización humana entera está construida sobre esos cimientos, y ellos recibieron este conocimiento de los llamados dioses. Entonces, para mí, estas personas que vinieron del cielo no eran unos seres etéreos, sino más bien unos visitantes extraterrestres. Sirven el descubrimiento de los sumerios y la reciente traducción de sus tablillas de arcilla para revelar que la raza humana y la civilización humana son resultado de intervención alienígena.
Y habrá revelaciones incluso más desconcertantes sobre nuestro pasado en los cientos de tablillas todavía no descifradas. ¿O en las miles de otras que quizás siguen ocultas bajo la arena del desierto? Quizá termine siendo la civilización más antigua de la Tierra la que nos revele la verdad sobre la evolución de la humanidad en este planeta y sobre nuestros encuentros cercanos con seres extraterrestres.